Hoy que estamos en una temporada de invierno, aparecen varias festividades de invierno en las culturas donde se ubican debido a su posición geográfica, eh, está el invierno afectándonos. El primero de los casos es el hemisferio norte, en donde hay inclusive nieve. Y también esto en nuestro medio, la temporada de invierno que tiene que ver con las lluvias y un poquito más de frío. La época invernal ha sido siempre una época de reflexión, porque esto lo que nos hace es recogernos un poco más en nuestras casas. En el hemisferio norte, debido a que no pueden salir a trabajar, tienen que estar mucho tiempo más metidos en las casas y los días son cortitos, es decir, la luz es pocas horas y las noches son más largas. Esto obliga a estar un poco más recogidos. El recogimiento obliga al pensamiento y todo esto ha configurado ciertas costumbres relacionadas con el invierno. En realidad, todo esto inicia hace 4000 años con la mirada hacia los cielos. Cuando las personas que no tenían las cosas modernas que tenemos ahora para pasar el tiempo, tenían que dedicarse a mirar en los cielos. Y cuando miraban los cielos, allí empezaron a descubrir o a imaginar ciertas figuras en el cielo. Estas figuras, que son los signos zodiacales, que se les conoce en nuestro medio occidental, son 12 en particular. Estas figuras son animales en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el inicio del año es un corderito. Cuando iniciaba el año, en primavera. Y que también se enlaza con lo que luego aparece en la Biblia como la festividad de Pesaj, en donde se debe matar un corderito. Hay Piscis, Cáncer, Géminis y así. Y pero también hay una figura que aparece en el cielo, o mejor dicho, una serie de estrellas a la que se le imagina la forma de una mujer y se le llamó Virgo. Virgo significa la Virgen. Y ese conjunto de estrellas, que también hay galaxias allí, en realidad, es eh, es un conjunto de estrellas a las que se le llama la Virgen. Y curiosamente, debajo de esas estrellitas también hay unas tres estrellas que están alineadas con ese conjunto de estrellas de Virgo y se le conoce como los reyes magos. Es decir, que en la antigua Mesopotamia eh, crearon o dividieron el cielo en 12 partes diferentes de acuerdo al movimiento de la Tierra y llamaron a cada una de esas figuras que se ven centrales en el cielo, le pusieron un nombre de acuerdo a la figura que imaginaron en el cielo. Eso se le conoce como los signos zodiacales. Esos signos zodiacales son 12. Y es a partir de allí el 12 que comienza a aparecer frecuentemente en los relatos bíblicos. Eh, Se crearon alrededor de cada una de estas figuras, se crearon historias, y la Biblia fue recogiendo varias de esas historias también, que
configuraron de alguna forma las festividades alrededor del año y la festividad de invierno, que por alguna razón se asoció directamente a la de Virgo o de la Virgen, en la que aparece la figura de la Virgen dando a luz un niño, que básicamente en el cristianismo está derivado de el nacimiento del dios Sol romano. Y en realidad, más atrás del romano, la figura del dios Sol es una cosa muy antigua, porque en los últimos días de diciembre, el Sol, el 21 de diciembre, hace un descenso en el cielo del norte, en donde el día es el más corto del año y digamos que se imagina, da una imagen o crea la configuración de una historia en quienes miraban eso, de que el cielo, el sol muere en el horizonte y después comienza a renacer. Es decir, cuando el sol está en este punto mínimo, se le considera el día del nacimiento del dios sol, que vuelve a subir en el horizonte del hemisferio norte. Todas estas historias que aparecen en invierno, ¿por qué en invierno se prenden lucecitas? Porque la noche es la que necesita estar alumbrada. Y en cierta forma esto configura esta psicología común de todas las personas que están viviendo este escenario, de que las noches más largas son las que se tienen que iluminar. ¿Y cuándo es la noche más larga? Dice también la escritura que cuando la noche es más profunda es cuando está más cerca el día. En la noche más larga tiene que aparecer la chispa de luz que se tiene que ir encendiendo para ir encendiendo el día. La, la noche más profunda es la que nos da la esperanza de que ya está cerca el día. ¿Y qué significa esto? Además, tenemos varios otros conceptos como aparece en nuestro lenguaje la palabra amanecer. El amanecer es en las primeras horas de luz del día que de alguna forma nos inducen también a pensar de qué, de ama nacer. ¿Y por qué es ama nacer? Porque está naciendo el día. Y es en la misma razón por la que a los niños se les dice que han venido a la luz, porque la madre está dando a luz. Entonces, en la festividad de invierno, en la oscuridad, es en donde nace la luz para alumbrar la oscuridad. Ese es el sentido, digamos, de las fiestas de invierno. En el Ecuador, en la cultura indígena, el día que se celebra este acontecimiento se le conoce como el Capac Raimi. El día 21 de diciembre se celebra el Capac Raimi, que de alguna forma simboliza el aspecto femenino de la naturaleza, el aspecto femenino de lo que llaman una Pascua, que viene a estar en relación con la Virgen o la madre naturaleza que va a dar a luz. El cristianismo, como vimos, adoptó este nacimiento del dios Sol y lo asoció al nacimiento de Jesús del día 25 de diciembre, digamos que pensando en que no conocían cuándo era la fecha del nacimiento de Jesús.
Ahora, el judaísmo no habla del nacimiento de nadie, sino de la luz que vence a la oscuridad. De todas maneras, se enciende una lamparita de 8 luces con una luz central, cuyas costumbres son las de poner en las ventanas para alumbrar hacia afuera, no solo la interioridad de la casa, sino también tratar de alumbrar hacia afuera, mostrar de alguna forma que la luz del conocimiento está en mí y tiene que también ser esparcida hacia afuera. Esto nos lleva a pensar de que la luz nace en la oscuridad. Si nosotros recordamos el libro de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y pocas palabras más adelante dice: y dijo Dios, sea la luz. Es decir, primero existía la oscuridad y a partir de la oscuridad aparece la luz. Digamos que en otras palabras, el concepto del nacimiento de la luz es la oscuridad. La chispa de la luz está escondida tras capas de oscuridad. Ahora pensemos en dónde se germina Mashiach, en dónde debe ser germinado la luz divina del Mesías. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, la clase pasada, vamos a ir al texto y veamos en Éxodo, perdón, en Génesis 38. Estábamos hablando de Judá. Judá y su nuera, Tamar. Tamar son los protagonistas de una historia que en realidad es el origen de Mashiach, uno de los orígenes de Mashiach. Judá es el primer representante, digamos, de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. ¿Quién fue este Judá? El, el primero de los hijos de Jacob. Cuando nosotros conocemos que Mashiach tiene que descender de la tribu de Judá, a este Mashiach se le dice también es el hijo de David, y también se le dice que es el león de la tribu de Judá. Aparentemente es un gran ejemplo. Judá es un gran ejemplo, el patriarca, uno de los patriarcas del origen de Mashiach. Pero el origen de Mashiach está relacionado en la literalidad con Tamar. Cuando hablamos de la historia, Tamar es una de sus nueras, dice: tu nuera Tamar, le dan la noticia de que Tamar ha fornicado y producto de su fornicación estaba encinta. Y hemos visto además que a Tamar se le llama ramera. Una de las palabras en las palabras posteriores de Tamar es que se le llama ramera, pero con una palabra muy extraña. Déjeme ver en dónde está esta palabra ramera. Aquí, ¿no? En el 38:22. Veamos la palabra ramera que nos quedó pendiente en la clase pasada. Y la palabra ramera es kedeshá.
que tiene exactamente las mismas letras de Kedusha, que significa santidad. ¿Cómo es posible que en la historia de Judá, un tipo que no tuvo ningún empacho en acercarse a una ramera, pasar el rato con ella, pagarla y después olvidarse del caso? Y Tamar, tratando de hacer que Judá reconozca sus derechos de casarse con su tercer hijo, se viste de ramera y a partir de allí ella tiene un par de gemelos de los cuales desciende Mashiach. Si nosotros vemos más abajito, cuando después de que Tamar se enfrenta a Judá, a su suegro, no le, no le difama, porque en realidad ella era una mujer justa y no tenía que difamar a su suegro. Ella dice que prefería, la historia nos cuenta que ella prefería ser quemada a difamar a su suegro. Sin embargo, muestra simplemente las prendas que le dio y él reconoce efectivamente que él fue el causante de todo de este problema por el que iba ella a morir. Entonces, aquí dice los hijos que tomó en el siguiente capítulo, me parece que están, no, perdón, todo se difunde aquí. Son los dos hijos de la que ella está encinta, uno de los cuales llega a ser el progenitor del linaje de Mashiach. Entonces, la primera historia está relacionada con el oscuro personaje Judá y una ramera que está tratada con además una palabra muy interesante que tiene que ver con la santidad. Una ramera equivalente a la santidad, que significa que en la oscuridad hay una chispa de luz que está cubierta por capas de oscuridad, pero que de allí va a ser revelada una gran luz. Ahora, esta es una historia. La segunda historia de la procedencia de Mashiach viene de una historia muy particular. Cuando el sobrino de Abraham, llamado Lot, él fue a vivir en Sodoma y Gomorra. Y todos conocemos el significado de la historia de Sodoma y Gomorra. Se va a vivir en un pueblo de semejante calidad, supuestamente, en Sodoma, pero Lot era un hombre digno de ser rescatado. ¿Por qué? Porque era sobrino de Abraham. Y veamos esa calidad de Lot, que era digno de ser rescatado. Vienen dos ángeles al rescate de Lot. Y los ángeles, bueno, los ángeles deben ser hermosos, etcétera, en forma de varones, y llegan a Sodoma a golpear la puerta de Lot. Entran, pero hasta que entren a su casa, ya fueron vistos por la gente de Sodoma y se enamoraron de estos dos muchachos. De tal manera que viene la gente también atrás de estos dos ángeles a golpear la puerta, decir, ábrenos, que queremos estar con estos dos hombres. Aparentemente revelando un carácter perverso de los habitantes de Sodoma.
Siempre nos enfocamos en la literalidad para ver las contradicciones de los textos, en lo literal. Entonces golpean la puerta diciéndonos, ábrenos que queremos estar con estos dos hombres. Y sale Lot, un hombre digno de ser rescatado, de ir al rescate a una ciudad terrible. Sale Lot y les dice, miren, no les hagan daño a estos dos muchachos. En tal caso, tomen a estas dos hijas mías y hagan con ellas lo que ustedes quieran. ¿Qué clase de personaje es Lot? ¿Qué clase de padre es Lot? Para que defendiendo un par de ángeles que se supone los ángeles pueden defenderse a sí mismos. Les defiende a los ángeles y les entrega a sus dos hijas a esos pervertidos para que hagan con ellas lo que quieran. Es decir, aparentemente la ciudad de Sodoma es una ciudad pervertida, pero ¿qué clase de padre es Lot? Y de este padre digno de ser rescatado, veamos ahora qué ocurre. Los dos ángeles logran sacarles de Sodoma con su esposa y sus dos hijas. Y los ángeles le instruyen a todos, dicen, pero no tienen que mirar a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando están en camino, a la esposa de Lot le dio por mirar hacia atrás y se queda convertida en una estatua de sal. Bueno, se quedó Lot sin esposa y al llegar las hijas de Lot a la cueva en donde supieron que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, se dieron cuenta, pensaron y dijeron, aquí se ha acabado todo. Todas las personas han sido destruidas y por lo tanto mi padre ya no va a tener descendencia. Así que la primera le dice a la segunda, lleguemos pues a nuestro padre, le vamos a dar de tomar, de beber, de emborracharse y nos vamos a acostar una noche yo y la otra noche tú. Nos vamos a acostar con nuestro padre. Entonces le dieron de tomar vino y esa noche, producto de una borrachera y de un incesto, la primera hija queda concebida, queda embarazada. Ahora le toca a la segunda. Hace lo mismo, le emborracha al padre y duerme con él. Y producto de ese incesto y de esa borrachera, cada una queda embarazada. La primera queda embarazada del progenitor de Ruth, porque la primera queda embarazada de los amonitas, perdón, no es amonitas, moabitas, y la segunda de los amonitas. De los moabitas desciende Ruth, es una princesa idólatra, Ruth, que finalmente después se casa con uno de los hijos de, de su nuera Noemí y regresa con ella a Belén otra vez, a Belén, a Bethlehem, a ser redimida. Es decir, la historia de Belén sigue presente en estas historias, en donde la luz empieza a nacer de la oscuridad, de unas historias terribles, de oscuridad terrible, y comienza a germinarse la luz. ¿Qué significa esto? Que llegan a Belén, llegan a ser perfectas.
Y a partir de allí, ya de la perfección, comienza la descendencia de David. Y de la descendencia de David, de la tribu de Judá, viene Mashiach. ¿Qué significa todo esto? El origen de Mashiach es la oscuridad. Y esa oscuridad que está cubierta de varias capas, hay una chispa de luz cubierta allí, se va desarrollando hasta que llega a la perfección. Es decir, Ruth, por un lado, y, y Tamar, que endulza los juicios, viene a ser de la tribu de Judá, de donde desciende también Mashiach. La luz se va revelando hasta perfeccionarse. Es lo mismo que estábamos hablando de que cuando un grano de semilla cae a la tierra y muere, en la oscuridad, allí debajo de la tierra, aparece una nueva luz. Germina esta planta y busca la luz y se acerca cada vez más hacia la luz del sol. ¿Qué significa esto? Que primero viene la muerte y después viene el día. Primero es la noche y después viene el día. Ahora, cuando nosotros observamos estas festividades de invierno, particularmente del cristianismo, ¿qué ocurre? Un 25 de septiembre nace el hijo, el niño, nace la luz y poquitos días después muere el año. Es decir, que algo está al revés. Algo está al revés. Primero nace la luz y después muere lo viejo. Y esto no ocurre así en la terminología bíblica, en las festividades bíblicas, ¿sí? Cuando en Rosh Hashanah hemos visto que es el día del juicio, el día de la muerte. Muere el año anterior y nace uno nuevo. 22 días después nace el niño, nace Mashiach. ¿Cuándo? En la festividad de Sukkot. Bueno, al inicio de la festividad de Sukkot y al final es circuncidado que se cumplen los 22 días. ¿Qué significa con los 22? Los 22 días significan que muere el día anterior, muere el hombre viejo, muere lo que pasó de nosotros del año anterior. Es el mismo símbolo que estamos dando en el año viejo. Vamos a matar todo lo que nos fue mal. Y después de esa muerte, tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Cuándo hay el nuevo nacimiento? Cuando al morir iniciamos con el conocimiento de las 22 letras, es el símbolo, desde el Aleph hasta el Bet, el conocimiento del verbo, la preparación de la vasija, para que esta vasija pura ahora dé a luz a un nuevo ser. Y si nosotros vamos al texto de los profetas, cuando dice que una virgen dará a luz, voy a permitirme buscar ese texto. Vamos a ir al texto. Entonces vamos al libro de Isaías, a la profecía. Dice, por tanto, el mismo
Señor está puesto aquí, pero bueno, veamos qué palabra está. Adonai, el mismo Señor está bien, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿qué dice el texto en realidad? Aquí hay una controversia muy seria entre cristianismo y judaísmo. El cristianismo para defender que Mashiach, Jesús, Yeshua, viene de una virgen, pero el texto no dice exactamente virgen. El texto dice, utiliza la palabra alma, que en realidad es muchacha pura, ¿sí? Muchacha pura que viene de Elem, que es joven, etcétera. Pero la palabra que se utiliza en la Biblia para virgen en realidad es Betulá. Veamos otra acepción de virgen. Vamos a poner de nuevo la palabra virgen y veamos que existe otra palabra como esta palabra que está utilizada en el libro de Levítico, que eh, allí, por ejemplo, las vírgenes que son el sumo sacerdote, por ejemplo, se tiene que casar con una virgen. El término exacto, más preciso para virgen es betulá, ¿sí? Que significa separar por su carácter privado, ¿sí? Es una novia en estado de doncella, en estado de virgen. Es decir, la palabra betulá está más asociada hacia el término virgen. Pero cuando el libro de Isaías habla en el texto anterior de la virgen, en la profecía, está hablando de alma. Alma es más en el sentido de pureza. Cuando nosotros decíamos que desde la oscuridad tiene que nacer la luz, la primera idea que nos viene a la cabeza es Mashiach desciende de un tipo llamado Judá y de una prostituta, o al menos disfrazada de prostituta, llamada Tamar, y también de un incesto de Lot con sus hijas, una borrachera de Lot con sus hijas, de la cual nace Ruth y Ruth va a Belén. Pero ese es el nivel literal. Pero de todas maneras, la luz nace de la oscuridad y está hablando es de nuestra redención. Estamos primero en la oscuridad, como dijimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y poco después dice, y dijo Dios, sea la luz. Primero es la oscuridad y después la luz. Pero en la oscuridad hay una pequeña chispa de luz que tiene que revelarse. Y por lo tanto, también tenemos que tener profundo respeto por la oscuridad, porque en la oscuridad es en donde se germina la luz. Y cuando hablamos del nacimiento de Mashiach, lo que estamos es primeramente configurando la vasija pura, el lugar nuestro en el que tiene que nacer Mashiach, que es Belén. Y Belén, ya vimos, que es perfección o perfeccionamiento. Es decir, ¿cuándo va a nacer la luz en nuestro corazón? Cuando hayamos perfeccionado nuestro corazón, cuando hayamos iluminado desde la oscuridad hacia la luz y ahora exista pureza. Y cuando hay pureza puede nacer Mashiach. Y este Mashiach es el que tiene que iluminar nuestro mundo interior. El conocimiento, la luz del conocimiento que va
iluminando día tras día, mientras hay días que morimos. ¿Para qué morimos? Para nacer de nuevo. Y cuando vamos naciendo de nuevo, estamos perfeccionándonos hacia una nueva luz. Por eso tenemos que crecer, como dice, de gloria en gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esté perfecto. Día a día nos vamos perfeccionando. Día a día vamos naciendo en Belén. Y ese es el sentido de la famosa Navidad. No tiene que ver con el nacimiento de un hombre con características divinas, sino de un concepto que nace en nuestro mundo, en nuestro Belén interior, porque ya muere en nuestro Belén la matriarca eh, Rachel. ¿Qué es lo que muere cuando estábamos hablando de Rachel y Lea? ¿Qué es lo que muere en nosotros? La palabra vieja. Acuérdense, ¿a quién amaba más? Jacob. Amaba más a Rachel en lugar de Lea. Pero el suegro le dice, no, primero te doy a Lea, y Lea es el pensamiento. Tiene que casarse primero con el pensamiento, lo que significa piensa primero antes de hablar. Y por lo tanto, la redención está en que muera las viejas palabras. El perfeccionamiento es que muera Rachel en Belén, para que en Belén nazca una nueva luz, un nuevo conocimiento, nuevas palabras. Es a grandes rasgos el gran resumen de lo que significa la Navidad, que no es un 25 de diciembre, sino es todos los días. Una renovación continua de nuestro deseo de vivir. El deseo de vivir por medio de nuevas palabras, palabras más bondadosas. Lo que decíamos antes ya tiene que morir. Las tontería y media que decíamos antes ya tiene que morir. Ahora tenemos que aprender a hablar nuevamente. Palabras de bondad, palabras de alegría, palabras de ánimo. La sabia respuesta aplaca la ira.